un momento vamos rápidamente a Habacuc. Está antes de Sofonías. Algunos dicen, pero si todavía no encuentro Sofonías. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que no hay pretexto para no alabar a Dios. Cuando usted es de Dios, usted hace a un lado el cansancio, hace a un lado la tristeza, la derrota, la depresión, y empieza a alabarle porque usted entiende, para eso me hizo Dios. Y entonces viene el tiempo de alabanza y se goza y se regocija y le alaba como Dios quiere ser alabado. Porque Él dice que dancemos, que nos gocemos en su presencia. Amén. Me dicen algunos que por qué les doy tantas probaditas de cosas, y les digo, es que hay tanto que tienes que aprender de la palabra para que entiendas muchas cosas. ¿Saben por qué mucha gente? Y no es que los pastores o algunos pastores le tiremos a la gente, porque hay pastores que dejan que la gente alabe como quiera. Bájale un poquito, Raúl, por favor. Pero mi hermano, ¿sabe por qué? Porque nosotros, aquí en esta iglesia, en los ministerios y sedes, amada final, queremos ver gente que alaba, que se goza del Señor, gente que camina con Dios, que es bendecida, que es transformada. Y usted no va a poder llegar a eso si usted no hace conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay gente que no alaba a Dios? ¿Por qué no pueden alabar a Dios? Porque no son de Dios. Nada más. Y aunque se enoje mi hermano, fíjese cómo dice en la Biblia que aunque las ovejas sean quitadas de la majada, o sea que aunque usted se vaya, yo me gozo. Aunque se enoje, le voy a decir por qué. Usted estaba en la eternidad y usted alababa a Dios. ¿Quién era el director de alabanza en ese tiempo? ¿Quién? Nos dice el Señor, pero Él nunca dirige la alabanza. Él delegó eso. Y hoy nos lo delega a nosotros, que nosotros alabemos, organicemos, que tenemos una fiesta al Señor. Pero era Luzbel. Pues dice en la Biblia, en el huerto de Edén te paseabas. Y algunos ponen cara así como, mi hermano, ¿yo qué culpa tengo que no leas tu Biblia? En la Biblia dice, eras perfecto, tenías el sonido de tamboriles y en el huerto de Dios te paseabas. En el Edén. Y Él dirigía. ¿Y quién cantaba y quién se gozaba? Millones de ángeles y millones de espíritus de Dios entre ustedes y usted y yo. Ahí está. Por eso es que toda persona escucha un instrumento musical, escuchan una guitarra, una acústica, empezar un arpegio, un rasgueo, y uno empieza a... Y las mujeres, porque atrae, la música te atrae. Y dice en la Biblia que Satanás fue arrojado con el sonido de los instrumentos, los tamboriles. No le voy a dar todo eso hoy, pero ahora entiende por qué dice en la Biblia, no lo digo yo, mi hermano, lo dice la palabra de Dios, que el sembrador salió a sembrar y sembró trigo.
Pero también dice, y su enemigo salió y sembró cizaña. ¿Qué es el trigo? ¿Qué es? No, mi hermano, dice Jesús, el trigo son los hijos de Dios. El mundo es el campo. Y las cizañas son los hijos del diablo. Lo dijo Jesús, búsquelo ahí, busque su parábola del sembrador, la parábola del trigo y las cizañas, si no me cree. Ahora yo le pregunto, si vinieron unos y ya sembrados aquí en el mundo, nacieron y son hijos del diablo, ¿en qué momento fue que se perdieron? ¿En qué momento fue? ¿O usted cree que Dios los hizo y dijo, bueno, hago a mis hijos, pero también el infierno necesita leña, voy a hacer uno que otro que se vaya al infierno? ¿Usted cree que fue así? ¿No? Y está en la palabra, está en la Biblia. Hemos hablado de la predestinación, cómo usted estaba en la eternidad, cómo usted recibía enseñanza de parte de Dios, era discipulado por Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesús dijo, el que oyó al Padre, escuchó, aprendió de Él, ese es el que viene a mí. Si usted no escuchó a Dios, no reconoce su voz. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No eran sus ovejas porque ya llevaban años, sino que Él llegaba, hablaba y la gente reconocía, esa voz la conozco, es mi buen pastor. Y empezaban a seguir a Jesús. Ahora, también Jesús alababa a Dios con sus discípulos. En los tiempos de discipulado, usted también aprendió a alabar a Dios. Ahora yo le quiero preguntar algo. Cuando Satanás cayó, en ese momento dijeron, ya no ministras, te largas. ¿Así fue o no? Nunca había considerado eso, ¿verdad? Pero está en la Biblia. ¿Sabe qué, hermano? No lo sacaron de inmediato. Porque dice que empezó a entrar la iniquidad en él y entonces dijo, subiré, pero él seguía ministrando. Hay muchos que tocan en la alabanza y están podridos por dentro. Mi hermano, por eso tenemos tanto cuidado con los levitas. Ayer tuvimos un tiempo de ministración breve, 2 horas y media, de estar en la presencia, de estar, que entiendan que lo que hacen al frente no es ser artistas, porque Dios detesta el ruido. ¿Usted sabía eso? Dice en la Biblia que Dios aventó a Satanás junto con el ruido de sus arpas y tamboriles. Ahora su Biblia, versión 60, dice con el sonido, pero la palabra en el hebreo es ruido, el ruido. Cuando la alabanza no es para Dios, es alborotadora, produce alboroto, produce escándalo, pero no con orden. A mí me impresiona cómo todos ustedes son unos escandalosos. Gloria a Dios. Cómo se gozan, levantan voces, gritos de júbilo. Pero todo dice en la Biblia decentemente y con orden. Y todo lleva un orden. Y está la presencia de Dios. Ahora dice en la Biblia que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Por eso gente aquí ha empezado a ser sanada, liberada desde la alabanza. Pero cuando la alabanza es ruido, el Señor dice, estos son mis enemigos. No le voy a poder dar todo eso hoy, nada más es una probadita. Mi hermano, ayer que estuve dando esto para los levitas, darles esto que les estoy dando ahorita, me llevó cerca de 4 horas verlo en la palabra, meterme. Ya tengo material como para que hagamos un congreso de alabanza, que usted entienda lo que es alabanza. Porque le aseguro que usted no sabía que Dios ve quiénes son de Él porque saben alabarle. No porque saben tocar un instrumento, sino porque es gente que le alaba, gente que le glorifica, porque dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuiste creado para eso, entonces lo haces. Si no es que te perdiste. Satanás siguió ministrando como muchos ministran, muchos músicos, muchos levitas, muchos cantantes cristianos siguen ministrando estando en pecado, caídos por dentro. Siguen ministrando.
Y cuando él empezó con esa soberbia y ese orgullo, ¿usted cree que ministraba alabanza para Dios? Ahí surgieron los primeros conciertos. Él empezó a tocar y vean cómo brillo. Vean qué hermoso toco. Escuchen qué preciosos mis sonidos. Y empezó a captar la adoración, hermano. Por eso es que con los músicos tenemos tanto cuidado. Porque ¿qué están ministrando? Imagínense usted va a alabar a Dios y le está ministrando un caído. Qué cosa tan horrible, ¿no? Ya se enojaron, todavía ni entro al tema. ¿O están pasmados? Los primeros que fueron engañados ahí fueron ángeles. ¿Cuál fue el instrumento? La música, la alabanza y la adoración. Y por eso siguieron a Lucifer. Le dijeron, eres grande. Pero hubo espíritus de personas que también. Y cuando Dios los sembró, dice la parábola del trigo y la cizaña, dijo, déjenlos que crezcan juntamente y después separados. Y por eso aquí tú eres probado y eres preparado. Si eres de Dios, tú le alabas y entonces eres enseñado. Dice Efesios 3:10 que Dios te va a enseñar la multiforme sabiduría de Dios. En otra ocasión mi esposa les va a enseñar, de acuerdo a la palabra, que dice que es lo que vamos a enseñar. Porque si ahorita te digo, ok, ya lo crees, ¿y qué vas a enseñar? Ya les dije algunas cosas, pero hay muchas cosas más que dice en la Biblia, que tú y yo vamos a enseñar a los ángeles. Digo, espero que llegues allá, que no te pierdas. Porque si tú vienes en el tiempo de la alabanza y vienes así como a un concierto, ¿sabes dónde lo hiciste primero? En la eternidad. Ibas a ver a Luzbel. Hoy va a tocar Luzbel, no hay que perderlo. No ibas a alabar a Dios. Y hay muchos. Hermano, tú puedes ver las noticias, puedes ver internet, puedes ver en la tele gente que declara su amor profundo a Satanás. Yo te pregunto, eso fue aquí en la tierra, ¿verdad? Empezó allá. Son los que son cizaña. Fíjate qué tremendo. Por eso cuando tú le alabas, el Señor busca a los adoradores en espíritu y verdad. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene dónde reposar. Yo te pregunto, ¿no tendría dónde reposar? Si Él decía, ve y pide esa casa, ve y pide ese pollino, es como decir, ve y pide el Chevy hoy, ¿no? Ve y pide el Chevy, o el bocho. Y todo lo que Él ordenaba se lo acercaban. ¿Tendría o no tendría dónde acostarse a descansar? Entonces, ¿por qué dijo eso? Yo veo aquí varios levitas, a Dani voy por allá. Yo creo que Dani nos va a decir por qué dijo eso. Pues eres levita. Dice, no. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque la alabanza no había sido restaurada. Vimos ya que el tabernáculo de David tiene que ser restaurado. Mi hermano, mientras la alabanza no sea restaurada, Dios no tenía reposo, porque su reposo era en la alabanza, y no te lo puedo dar hoy, porque me seguiría, de por sí ya cuánto tomé. Pero lo que quiero que veas es por qué tienes que alabar a Dios bíblicamente y cómo debes de alabarle. Ahora, si es un tiempo en que Dios dice, a esta hora empieza la alabanza, mi hermano, tú le robaste como media hora, bueno, algunos. Porque la alabanza empezó a las 10. ¿Para quién era la alabanza? Tú le robaste. El que llegó tarde, ¿no? Para que no se sientan juzgados. Tú que llegaste tarde le robaste a Dios. La Biblia dice, mi hermano, si alguien insiste en desviarse, repréndelo públicamente. Yo no llego a ese nivel, aunque a veces sienten que sí. Porque imagínate que te diga, a ver, tú párate, ¿por qué llegaste? Eso sería regañarte públicamente. Y tengo toda la autoridad de parte de Dios para hacerlo. Pero primero tengo que enseñarte.
Yo no soy como ustedes, que no le enseñan a sus hijos, pero bien que les pegan. No les enseñas, no les instruyes, pero te los surtes, les das sus cates. Hasta dice, yo, ¿por qué? Si no sabía que no debía hacer eso, ¿no? Ya no me estén quitando el tiempo. Vamos a empezar. Estamos viendo las 7 mujeres que son figura de la iglesia. Mi hermano, para ti que estás aquí por primera vez, ¿quién está aquí por primera vez? Levante su mano, por favor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Qué más? Dani también, por primera vez, Dios te bendiga. Dios le bendiga, denle un fuerte aplauso, la bienvenida. No grabamos lo primero, porque después se lo voy a dar completo. Bienvenidos ustedes que están por primera vez. Esta es una iglesia cristiana bíblica. Y Jesús dice en la palabra en Mateo 10:1, llamando Jesús a sus discípulos, a los apóstoles, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera. Y les dijo, dice ahí mismo en Mateo 10, vayan y echen fuera demonios, sanen enfermos y resuciten muertos. Esa es una instrucción que Dios da a los ministros. No es de si quiero, como en la alabanza, pues yo quiero así. No, como dice la Biblia, si no, no es una iglesia cristiana. Si el poder de Dios, la autoridad de Dios no está ahí, esa iglesia ahí no va a Jesús. Entonces, bienvenidos, ustedes van a ver cómo nos basamos en la Biblia, 100% bíblicos. Vamos a ir recorriendo versículos. Y la labor principal del pastor es prepararte para tu encuentro con Jesús. Es prepararte para que si llega el rapto, antes de que tú fallezcas, tú estés listo para encontrarte con el Señor. Dice en la Biblia que Dios le habló a Juan, al apóstol, y le dijo, sube acá. Él escuchó la voz y subió en espíritu, dice en la Biblia. Pero imagínate que él no hubiera reconocido la voz. Él no sube. Así, si tú no reconoces la voz de Dios, no conoces la Biblia, no las buenas intenciones que te han enseñado el mundo o en algunos grupitos cristianos, sino lo que dice la Biblia de Jesús, de la segunda venida de Jesús, de lo que es sacerdocio, de las cosas futuras, de lo que son las cosas de la eternidad. Tú no conoces a Dios. Y esa es la labor del pastor, enseñarte todo esto. Así es que, bienvenidos. Y si ustedes me permiten, los voy a ir llevando hoy por otras de las mujeres. Ya hace 8 días hablamos de 2 mujeres que son figura de la iglesia. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de Rebeca. Vamos a Génesis 24. Voy a estarles leyendo la versión de las Américas. Y en algunos casos voy a estar leyendo la versión Reina Valera. Génesis capítulo 24. Para aprovechar el tiempo, les voy a contar rápidamente la historia. Abraham decide mandar a su siervo. Dice en el verso 1, el más viejo, el que gobernaba sobre todas sus cosas. Yo he predicado en varias ocasiones sobre este verso y dice en la Biblia, nos muestra que el siervo es figura del Espíritu Santo. Él es el que guía, Él es el que convence. Él fue y le habló a Rebeca. Primer punto, para saber si tu noviazgo, a los jóvenes les digo mucho esto, si tu noviazgo es de Dios, es que fue el Espíritu Santo. Aquí tú no ves que haya sido Rebeca la que llegó con Isaac y oye, pues yo creo que tú eres para mí. Fue primero el siervo y primero trató con Rebeca. Ahora, Rebeca tiene características que nos muestran cómo debe ser la iglesia. Son mujeres de las que habla la palabra de Dios, que tuvieron esas características que Dios busca en la iglesia. Recuerda que la iglesia es la novia,
pero no todos forman parte de la novia, aunque digan que sí. Porque la Biblia habla de 10 vírgenes, 5 se quedaron y 5 se fueron. No todos los que se reúnen en un grupo cristiano se van a ir con el Señor. La Biblia dice en el rapto que muchos se van a ir en el rapto, pero muchos se van a ir después de la gran tribulación. Todavía van a tener una oportunidad más. Pero ¿cómo saber quién se va y quién se queda? Tienes que ver si tú tienes ya en ti esas características. Amén. Génesis 24 nos muestra que el siervo se acercó a Rebeca y le dijo: te ruego que me des de beber a mí y a mis camellos. ¿Han leído esa porción o no? Sí. Pues ya lo ubicaron ahí. ¿Ya lo ubicaron o no? 24:14. Déjenme abrir la versión de las Américas, de la Reina Valera, para que no se sientan que se perdieron. La Reina Valera 60. Dice: sea pues que la doncella, a quien yo dijere baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, y aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Ayúdenme con la chiquita, por favor. Verso 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Ok. Primer característica que tú ves ahí: una iglesia que sirve, una persona servicial, que está dispuesta a servir a los demás. Mi hermano, si tú llegas como patrón a la iglesia a que los demás te sirvan, déjame decirte, tú no eres parte de la novia, no eres parte de la iglesia. Ahora solo la novia va a escuchar la voz del novio, pero la novia tú la ves aquí, es una que sirve. Yo les he dicho a los jóvenes solteros: ¿cómo saber si la mujer es de Dios? Primero que nada, si ella es servicial. Vamos a ir viendo varias características, pero una jovencita que tú invitas a tu casa, primero como amigos, a que conozca, y eso porque ya estás en edad de casarte, ya trabajas. Si no, ni le hagas al cuento y tu papá no solapes. Hermano, qué triste es ver mujeres que solapan a sus hijas. Aquí mismo en esta iglesia, no estoy inventando cuentos. Gente que permite que la chica se vaya y se quede con el novio. Y todavía se ponen en un plan así como: que diga lo que quiera Juan Manuel. Por eso luego se revuelcan en la liberación, porque entraron un montón de demonios por desobediencia, por rebeldía, por fornicación, hasta por abortos. Porque ¿eres de Dios o no eres de Dios? Y entonces cuando la chica llega, tú empiezas a conocerla. Dice a veces mi hijo, que tiene 14 años, ya va a cumplir 15, y empieza: ay, esa chica es bonita. Le digo: sí, pero pensar que te faltan como 10 años. O sea que pueden pasar muchas cosas en 10 años. ¿Y a poco no puede ser a los 20? Sí, si ya trabajas. Sí, si ya terminaste tu carrera. Claro. ¿No? Si puedes apresurar el proceso, claro. Si te metes a acabar rápido en la escuela, trabajas rápido y ya quieres quien te mande, pues está bien.
¿No? Es que yo creo que le falta quien lo regañe y dice, no, como que a mi padre le falta un poco, entonces alguien que es más enérgico, ¿no? Le digo, y en ese momento el proceso es, ¿te agrada? La conoces. 0 besos, 0 manita, 0 abrazo. Si no es así, mi hermano, entonces están haciéndolo a la manera del mundo, a la manera del diablo. Y discúlpenme, aunque se quieran ir, no me importa. Yo tengo que enseñarte lo que dice la Biblia, aunque te enojes. ¿Estás enojado? No. Pues yo sí. Me entristece ver cómo exponen a sus hijos. Me entristece. No se dan cuenta que se les van a ir al infierno, que se van a convertir en prostitutas, en homosexuales. No estoy inventando. Aquí también hemos visto esos casos. Hermano, y entonces ya que la conoció, se da cuenta si tiene las características o no para poder empezar un noviazgo. Pero empieza el noviazgo y de inmediato pone fecha. Y todo eso es bíblico, y no me voy a ir a eso, pero si tienes duda, ven y pregúntame. Aquí está en la Biblia, a menos que no quieras saber lo que Dios dice. Pero una vez que ves las características, ahora, ¿qué características? Aquí están estas. Y Génesis 24 está plagado, es todo un tratado del noviazgo. Es todo un modelo a seguir para que tú sepas cuando una chica es de Dios o un chico es de Dios. Y la primera es que sea servicial y que tú la llevas y no solo te atiende a ti, sino atiende a ti, atiende a tus padres y atiende a tus hermanos. ¿Te imaginas? Ya con eso, ¿cuántas quedan descalificadas, joven? Imagínate, jovencita, te invitan a la casa de él y tú llegas y voy a decir la palabra, y te aplastas. Y le buscan que diga cosas más fuertes, ya que dice como vaca. Trato de ser moderado, tierno, como pastor, dulzura, ¿no? Imagínate, jovencita, te invitan y tú te aplastas como vaca, como mujer. Está bien, así. Y todos se mueven, pero tú no. Y ándale, pásale a la mesa. Ay, no me pasas. Hasta comiendo, ¿no? ¿Sabes qué? Ay de ti si te casas con una así. Esa no es de Dios. No sirve. Pero tú la llevas. Y entonces ves cómo empieza a querer ayudar, empieza a querer atender, a servir, aunque no es su casa. Porque una mujer de Dios es servicial, aunque no sea su casa. Y está en la Biblia, mi hermano. Es que tienes que ver la Biblia como Dios manda, no como te enseñaron tus pastores mentirosos del diablo. Aunque te enojes, si no atiende a tu familia, no es. Ahora quiero que veas que tú y yo somos parte de esa mujer. ¿Cómo saber quién es parte de la novia aquí? ¿Quién sirve y quién no? ¿Quién alaba y quién no? ¿Quién se sujeta a autoridad y quién no? Y vamos viendo características. Vamos a ver, dice, vamos a leer, ahí mismo nos quedamos, ahora vamos al verso 19. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, y a los otros que los atiendan los que los trajeron. ¿Sí? Y a mi suegro que lo atienda su vieja. Eso dice. Dice, dijo también, para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Verso 20, ¿y qué hizo? Se dio prisa. ¿Cómo es tan joven con la que tú pretendes? A la que pretendes castigar casándote con ella. Mi hermano, si tú estás queriendo aceptar algo así a medias, es porque tú eres a medias. Por eso te identificas bien.
No voy a poder hablar hoy de las características de Isaac, que también están aquí. Pero fíjate cómo sirve la gente. Tiene que ser enseñada, y tú también. Porque tú ves con los levitas, llegamos y empiezan a correr. Y no me ves a mí ahí gritando, ¡órale, órale! No soy arriero, soy pastor. Pero antes les enseño, mira lo que dice la palabra. Esta es la alabanza que debes dar. Esta es la forma en que te debes conducir. Lo haces para Dios. Dios se deleita, Dios te da poder, te da dones, te da bendición, te da llenura del Espíritu Santo cuando tú sirves. Y cuando lo haces como dice aquí, ¿cómo? Deprisa. Así es que cuando se necesita algo, tú ves gente corriendo aquí. Falló la bocina y ves que corren. Y ahora, mi hermano, ¿quieres ser un buen siervo de Dios? Primero tu casa. Por eso ves que me traigo al más grande y a los otros también, pero a él lo ves más. Córrele, órale. Y cuando veo que empieza, así como que se traba, mi hermano, lo reseteo, le cambio el programa. ¡Córrele! Porque ese es el servir, que tú estés dispuesto a sacrificarte por otros, estés dispuesto a servir, a atender a otros. Yo les he dicho, esa palabra ha perdido el valor que tenía, pero servir es que, como decían antes, eres su criado. Mi hermano, y hay gente que me dice, oye, ¿por qué contestas el teléfono en la madrugada? Porque estoy para servirte. Y aquí se nota que algunos tienen sirvienta de planta, se ve gente así puro, que la traen con uniforme y todo, ¿no? Si tú le hablas a las 12 de la mañana, ¿qué esperas? ¿Que se pare o no se pare? Está para servirte, ¿no? Tú tienes que entender aquí, tú también estás para servir y yo también. Ahora tienes que aprender, Dios te va a ir llevando en diferentes niveles. Mi hermano, no creas que yo siempre estuve ministrando y pastoreando la iglesia. Empecé como siervo. Primero fui oveja, después hijo, después el Señor me levantó con un llamado. Y la autoridad que Dios me da sobre mi familia es porque me sujeto a Dios. No es porque grito, porque muchos de ustedes gritan, nada más que a ti no te hacen caso. ¿Sabes por qué? Porque tú no te sujetas a Dios. Tú gritas y tu esposa grita más fuerte. Y entonces dices, está bueno, que hagan lo que quieran. Y ya te sales, ¿no? Mi hermano, así no es. Vamos a ver. Es una mujer que está dispuesta a trabajar, que está dispuesta a despojarse de su comodidad. Yo les he explicado que lo que hizo ella es como en tiempos de hoy, con un cantarito, llenar un tinaco rotoplas para darle a todos los camellos. Pues dime si era así como de, ahorita en 2 minutos, no, era dedicar un tiempo. Y no dice que ella dijo, pues qué flojera, pero hay que hacerlo. Al contrario, corrió, se apresuró, lo hizo con diligencia. Ahora tienes que entender otra cosa. Rebeca, y es otra característica de la iglesia, era una mujer que reconocía paternidad. Hoy lo decimos de otra forma, hoy decimos es una niña de su casa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que pide permiso a papá? ¿Que sabe que es hija de familia? ¿Que no se mueve sola? ¿O cuántos de ustedes permitirían que su hija jovencita de 15, bueno, yo sé que algunos sí, pero tú no voy a seguir con la pregunta. ¿Cuántos permitirían que te hable y te diga, me voy a quedar acá con unos amigos a dormir, nada más te aviso, ahí nos vemos? ¿A qué hora? Pues no sé. Si no llego mañana pasado, ¿tú qué dirías? Está bien. Hay algunos que sí. Lástima, porque cada vez hay más degradación, entonces los ejemplos van siendo insuficientes. Pero aquí está diciendo que era una mujer que reconoce paternidad. ¿Por qué? Vamos a verlo en Génesis 24. Cuando le preguntaron, ella respondió, soy hija de Betuel. Vamos a verlo. Dice,
El hombre estaba maravillado en el verso 21. Estaba maravillado de ella callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Fíjate, vio la respuesta de lo que él oró, pero no dijo, ya esta es. Como los jóvenes, pues si le digo que si quiere ser mi novia y dice que sí, es que es de Dios. Por Dios, no te engañes, no conoces la Biblia. Dice la palabra que él le preguntó, dime, ¿de quién eres hija? Y ella contestó, vamos al verso 23, y dijo, ¿de quién eres hija? ¿De quién eres hija? ¿Quién es tu padre? Pero cuando a ti te dicen, ¿y tú dónde te reúnes? Pues ahí. Y más si te preguntan a aquellos que no han creído en la palabra, ay, pues allá, y te da pena. Y algunos no reconocen paternidad. Seguro algunos le dicen, oye, pero allá yo he escuchado que le dicen al pastor padre. Oye, eso no está bien, pues porque no conocen la Biblia. ¿Cómo le decía Pablo a Timoteo? Hijo en la fe. ¿Cómo le decía Eliseo a Elías? Padre mío, Padre mío. ¿Cómo le decían a los profetas? Padre mío. Es una paternidad espiritual. Oye, yo he escuchado que allá le dicen al pastor, padre, no, pues ¿cómo crees? Bueno, pero algunos, yo no. Por eso no recibes. ¿Ya se enojaron o no? No. Tú no puedes ser parte de la iglesia si no reconoces la cobertura que Dios te ha dado. ¿De dónde vienes? A mí me da gozo, apenas conocí, ya no está aquí, él ya está con el Señor. Conocí a mi bisabuelo, no, a mi tatarabuelo espiritual. ¿Qué tipo? Mi hermano, ves una prédica de él, porque todavía sí hay grabados videos de él. ¡Wow! Algo impresionante. Y parece que estuvieras escuchando una prédica ahora de los que seguimos después de esa línea de siervos. Parece reciente, así de ahorita. Pero imagínate, esto es de hace más de 20 años. Alguien diciendo, tú vienes de la eternidad. Allá se escribió tu nombre en el libro de la vida. Y Dios da cobertura apostólica. Imagínate esto hace 20 años. Por eso no lo querían. Pero de ahí salieron ministerios como Ebenezer, como Miel San Marcos, de este hombre que se atrevió a escuchar la voz de Dios y hablarla. Ahí salió el grupo Miel San Marcos. Todo eso viene a través de este solo hombre. Pues fíjate lo que Dios te da y tienes que reconocer y tienes que aceptarlo. Y Dios me ha dado, todavía de este hombre que ya no está aquí, Dios me sigue dando cosas a través de él. Qué tremendo, de su ministerio, de la obra que él ha hecho. Gloria a Dios. Una mujer que reconoce cobertura, que conoce paternidad. Nos quedamos en el verso 23, ¿no? ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas. Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos. Y ella le respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Sabía de dónde venía. Sabía cómo era su familia y quién era el padre de su padre y el padre del padre de su padre. Quiero que veas algo más. Ahí mismo en ese versículo tú puedes ver otra característica. El siervo le dice, dime, te ruego, de quién eres hija. Y ella contestó, ¿sí o no? ¿Eso qué es? Obediencia. La iglesia de Cristo, la novia de Jesús, sabe someterse. Se te da una orden y la cumples. Porque si no, entonces caes en lo que la Biblia llama murmuración. ¿Sí lo ves o no? Sí.
¿Ya se apagaron? ¿Ya se pusieron ahí en stand-by? En modo de ahorro de energía. Vamos a ver ahora otra característica rápidamente. Génesis 26. Vamos a ver primero el 24-28, perdón. Génesis 24-28. Y la doncella corrió e hizo saber a casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, que los que ella decía, así me habló, ya se me movió. Estamos en el 28, ¿verdad? En el 30. Que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Fíjate, una iglesia de Jesucristo no da un paso si antes no le consulta a su padre. Este hombre le dijo, mira, yo vengo por ti, oye, te invito a una reunión, oye, va a haber un concierto. ¿Y tú qué dices? Déjame preguntarle a mi padre. O dices, sí, ¿qué importa? Vamos. A mí me impacta cómo jóvenes están recibiendo de Dios, porque ha habido quien se acerca conmigo y me dice, papá, fíjate que van a ser mis 15 años, yo quiero preguntarte, ¿tú cómo ves? ¿Por qué crees que me preguntan a mí si yo no voy a pagar nada? ¿Por qué me preguntan? Porque saben que Dios te dio a través de quien tengas dirección. Dice en la Biblia, obedece a los pastores, pero como esa parte no te gusta, hasta la tachas o te la brincas. Dice, sométete, tienes que preguntar, ¿te guste o no te guste? Mi hermano, si aunque no lo creas, te lo tengo que decir. Después de tanto escucharlo, quizá algún día creas, la palabra no regresa vacía. Y ella fue y contó todo, y el hermano también salió a ver. Pero aquí es al revés. Hay algunos que se acercan con algunos siervos, con algún hermano, y ¿qué crees que está pasando esto? Que me invitaron acá, que fue allá, pero no le digas al pastor. Y aquí pasa, no se hagan, todos ponen su carita, pero tú sabes que estoy hablando de ti. Bueno, no todos lo hacen, pero aquí tenemos gente que lo hace. Mi hermano, si en la iglesia del apóstol, que ustedes saben cómo habla, yo lo he visto, y aquellos que vienen de primera vez, aunque se asusten, ni modo, porque dice en la Biblia, Pablo le contestaba a la gente, hijo del diablo, mentiroso, y le decía cosas, ¿o no? Pues a lo mejor no lo has visto en la Biblia, pero he visto al apóstol hacer algo similar, pero al mismo tiempo empujándolos y diciéndolos, sácate de aquí. Y en la Biblia dice que si hay algún murmurador que causa divisiones, que lo corras de la iglesia. Por eso dice en la Biblia, hay aquel pastor que tolera a Jezabel en Apocalipsis, dice, tengo algo contra ti. Toleras a esa mujer que enseña falsas doctrinas, no debes tolerarlo como pastor. Y yo he visto al apóstol cómo empuja gente, lárgate, ya no quiero volver a verte, aunque te asustes, así es y es bíblico. Y aun cuando hay gente así, aun cuando es así en la iglesia, hay gente que se atreve a por la espalda estar organizando grupitos, y ahora vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Me habló uno de mis hijos, me dice, oye, ¿puedo ir a la velada de oración? ¿Cuál velada? Pues es que dijeron que va a haber una, pero no, yo no vi que el apóstol lo anunciara, ni el pastor Seth, ni nadie. Le dije, no vaya. Y le habló, no, ¿sabe qué? No me dio permiso mi padre. Y de inmediato la mujer, ¿cómo? ¿Por qué me balconeas? ¿Por qué le dijiste que tú no puedes recibir dirección de Dios directamente o qué? Fíjate nada más. Y sí, pero si es de Dios, Dios lo va a confirmar a través de tu pastor.
Los que ya están muy enojados ya se pueden ir si quieren. Hermano, no es tortura. Ven, a nadie que te detenga ahí, estás muy enojado, ya no sufras. Porque algunos los veo con una cara así como que se están retorciendo. ¿Sigo o no sigo? Entonces aguántese, como los machos. No, no somos machos, la Biblia habla de machos animales. Así es que si hay alguno que yo soy muy macho, le estás queriendo decir que eres muy animal. Muy bien. Vamos a avanzar en la palabra. Ya vamos a terminar. Dice la palabra de Dios que después el siervo le empezó a contar todo a la familia de Rebeca. El Espíritu Santo es el que tiene que convencer, joven, a la familia de tu esposa o de tu esposo, de tu novio, de tu novia, sin que siquiera tú abras la boca, de forma que ellos dijeron: esto es de Dios. Hijo, si tu madre, tu padre te está diciendo esto es de Dios y tú sigues, eres un necio, rebelde, desobediente, hijo del diablo. Así de fácil. Está en la palabra. Porque ellos velan por ti, ellos son los que tienen que estorbarte. Y si aún así tú vas y te metes, tú estás caminando sin agradar a Dios. Ahora imagínate, si hay un joven que está así, si yo voy a permitir que pase a ministrarte, pues no. Por eso los que están aquí se meten con Dios. Ayer fue ese tiempo, les digo, de ministración. No ensayamos ni una, pero Dios restauró, pero Dios ministró y hubo perdón. Hubieras visto a los levitas orando uno por otro, pidiéndose perdón por cosas que a veces se van acumulando, detallitos. O a veces no tan detallitos, ¿verdad? Pero siempre tienes que limpiarte antes de presentarte delante de Dios. El sacerdote tenía que ponerse vestiduras blancas cuando tú vienes a la iglesia. Por eso empezamos adorando, para que en ese tiempo tú ores, tú le pidas perdón a Dios, tú te limpies con la sangre de Cristo. Vamos a ver, dice en Génesis 24, avánzale, avánzale hasta el verso 40 creo que es el 50, ahorita te digo. Verso 50. Entonces Labán y Betuel, el hermano, la congregación y el pastor respondieron: de Jehová ha salido esto. Fíjate. Dice, vamos a buscar ahora, no te iba a dar todo esto, pero es importante que lo tengas. Verso 55. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros al lo menos 10 días y después irá. Y él respondió: no me detengan. En el verso 57, aquí quiero decirte, joven, jovencita, varón, jovencita, no tienes que convencer a tu padre de que diga sí, ya te puedes casar. Claro, tu papá te ve como bebé, entonces dice: te falta, espérate 15 años más, y tú ya tienes 40 y no te quiere dejar ir. Joven, tu papá te ve como bebé, ya tienes 40 y tantos y dices: está mi bebé. Esta vieja lagartona y ella tiene 20 menos que tú. Pero así te ve. Tú no tienes que convencer a tus padres, porque el siervo les dijo: no puedo esperar. No fue Rebeca la que dijo: ya no aguanto. Fue el siervo el que dijo: déjenla ya ir. El siervo es el que convence, es el Espíritu Santo, es el que convence, el que guía, el que te enseña el camino que debes andar. Entonces, joven, no batalles, ponte a orar, Espíritu Santo, convéncelo, porque pues tú sabes que ya urge este asunto. ¿Ok? Y entonces dice: y llamaron, verso 58,
a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Rebeca era una mujer sensible a lo que Dios hacía. La iglesia no puede ser la novia de Cristo si no es sensible a la voz de Dios, si no sabe aceptar un compromiso, si no se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí lo ves? Tú podrás decir que eres de Dios, pero no te dejas llevar por su palabra, no te dejas enseñar, no reconoces paternidad, no reconoces autoridad, no sabes servir, no eres de la iglesia de Jesús, no eres de la novia, y cuando Jesús venga por su novia, tú te vas a quedar. Ahora, yo sé que todos llegamos a la iglesia y mucho de esto no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. Y aquí está en la Biblia. Mi hermano, hay gente que piensa que solamente eran historias bonitas, que son así como leyendas bonitas, pero no entiendes que ahí hay revelación para tu vida. Por eso está escrito. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es útil para enseñar, para redarguir, para hacerte ver que estás fallando. Entonces tú ves en la palabra y tienes que ver, ¿voy bien o no voy bien? Y empezar a caminar con Dios. Cierra tus ojos un momento, por favor. Hijo. Y ahí mientras cierras tus ojos, empieza a alabar a Dios, empieza a orar. Tú sabes si te has dejado guiar por el Espíritu de Dios o por tu propio criterio. Dice en la palabra de Dios que nosotros no debemos andar en sabiduría humana, lo que la gente dice, lo que las personas piensan, porque eso es animal, es diabólico. Pero cuando tú te basas en la palabra y ves todos los fundamentos de la palabra, recibes sabiduría de lo alto. Y ahora sabes, tienes dos cosas hoy de reto para ti. ¿Eres de Dios o no? Si le alabas, si le bendices. Mi hermano, y aunque no lo creas, y aunque pienses que es mi postura, ya te lo